Acá le decimos, oiga, ustedes votan al Código Penal y todo levantando la mano, no. Tenemos una República Federal representativa a través de nuestros legisladores, que son los que se encargan de hacer la ley. Pero es importante que se cumpla. Entonces ustedes se darán cuenta que en muchas comisiones públicas de derechos humanos, los comisionados, o inclusive aquí con anterioridad, le quieren hacer policía, o le quieren hacer al juez, o al magistrado, o al Ministerio Público, ¿no? Y existe un Estado constituido que se tiene mediante el cumplimiento de la ley que fortalecer. Y nosotros estamos comprometidos a ese fortalecimiento institucional. Cada quien que haga la parte que le corresponda conforme se lo mandata la ley. Así tiene que ser. Démosle la vuelta. Organismo descentralizado. Decreto Constitucional de 1992. Nace el Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos. Se incluye un apartado al 102 de la Constitución porque la primera parte habla del Ministerio Público. Y si ustedes se dan cuenta, en el artículo 103 de la Constitución ya habla del mecanismo jurisdiccional de protección de derechos humanos, o sea, un mecanismo judicial de protección de derechos humanos. Es en el año 1992, cuando en nuestro esquema jurídico dicen, bueno, ok, hay un sistema de protección de derechos humanos mediante el juicio de amparo. Se lo leo rápidamente, el 103, la primera parte. Los tribunales de la Federación resolverán de toda controversia que se suscite, fracción primera, por normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Ese es un esquema jurisdiccional de protección de derechos humanos, donde nosotros no tenemos ideas. Se crea este mecanismo no jurisdiccional de protección de derechos humanos, dale vuelta. Y es así como nace la Comisión Nacional. Chueca, pero nace la Comisión Nacional. Es hasta 1999, después de 7 años, en donde se reforma el apartado B del 102 de la Constitución y se constituye una institución con plena autonomía de gestión presupuestaria, modificándose la denominación Comisión Nacional de Derechos Humanos a Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que para el 99.9% de la población, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o Comisión Nacional de Derechos Humanos, o Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, o Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, no le dice nada. Inclusive el propio legislador se equivoca. En la Constitución de Querétaro se denomina Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la Ley de Derechos Humanos de Querétaro, Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro. Los legisladores legislan con un nombre legislativo, pero uno y otro nombre no le da cercanía con el pueblo. Inclusive, yo como lo he dicho y repetido varias veces, en el periódico dice el ombudsman queretano. ¿Qué es eso el ombudsman? Ni siquiera podemos utilizar el nombre correcto. Yo les he querido crear conciencia a algunos diputados de la legislatura pasada, de esta legislatura, para que le hagan el nombre más accesible a la oposición. Yo les comentaba que si uno va a cualquier región de Jalpan, Peloseco, Pinal de Amoles, Las de Matamoros, San José, pues San Joaquín nos ha tocado, ahí vienen un si hay niños españoles, ahí vienen un este es igual al Boco, ¿de qué se trata? No ha habido conciencia para poder crear una figura de un mecanismo no jurisdiccional que acerque con su solo nombre a la población. La traducción literal del chueco al español de un es defensor del pueblo. Y en países de habla hispana ya se ha trabajado esto. Vemos en España que existe un defensor del pueblo, vemos en Colombia que existe un defensor del pueblo, vemos en Perú que existe un defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque da más cercanía con la gente. Quizá no sepan que son los derechos humanos, pero defensor, me defiende, pueblo, yo soy pueblo, pues este no va a ayudar. Así de sencillo, desde el puro nombre. Entonces le denomina Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta 1999. Y les digo, en los estados no se les da nombre, por eso es que aquí estamos luchando para que le cambien la denominación como primera entidad federativa del país. Y vamos a entrar al estudio rápidamente de lo que marca la pauta legal del funcionamiento de los organismos públicos de protección de los derechos humanos en nuestro país, en un esquema de protección de derechos humanos no jurisdiccional. El apartado B, en el primer párrafo del 102 dice: el Congreso de la Unión
y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que amparen el orden jurídico mexicano. Los que conocerán, ojo con esta parte, vean a lo que está abocado desde un principio, vicio de origen. Los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. No estamos dejando nada a la promoción, ni a la educación, ni a la prevención, no. Ya te violaron los derechos, entonces hay una comisión nacional y hay comisiones locales que van a proteger de tus derechos una vez que exista esa violación a los derechos humanos. Y ahí es como nace. Y hoy vamos en la nacional con 6 visitadurías. Hoy vamos en la del Distrito Federal con 5 visitadurías. Y en la mayor parte de las entidades federativas, la primera, la segunda, la tercera visitaduría. En Querétaro es una de las pocas comisiones que se conserva con una visitaduría general. Pero no vayan a creer que porque los legisladores o algunos de nuestros expresidentes son muy estudiosos de los derechos humanos, no, sino porque no ha habido presupuesto para crearlas. Si no, habría tantas como a nivel nacional. Porque una vez que te suelta la, pues vamos a seguir abriendo. Total que se contratan más funcionarios, más chavas, más compromisos políticos, que se sienten aquí y llenan las comisiones de derechos humanos. Entonces, ese vicio está de origen. Toda la atención a la queja y nada a la promoción, a la difusión informática. Se baja un poco en las leyes de los planes.